Bien, bueno, ahora sí. Buenas tardes, perdón, buenos días a todos. Bienvenidos a la primera jornada de Eurasia. Gracias a todos y a todas las presentes, al comité organizador, a quienes nos ayudaron en la organización de esta iniciativa. A la gente yo pertenezco al departamento de Eurasia, mi nombre es Matías Caubet. Quiero agradecer a la gente de otros departamentos del IRI, el Centro de Estudios Chino, la Cátedra de la India y otras cátedras que se han sumado y que nos han dado una mano para hacer esto posible. También a la gente de CEDEMA, a la gente de OSIPEX, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, y a la gente de Claxo, que también nos dieron una mano en la organización. Bien, vamos a comenzar con esta mesa, que es la mesa número 2, denominada Proyecciones de Poder, Disputas Geopolíticas y Transformaciones del Orden Global desde Asia y Eurasia. Tenemos un panel de lujo, así que vamos a comenzar con la presentación. Bien, en primer lugar vamos a presentar a nuestro primer expositor, que es Gonzalo Gabriel Dinamarca, que es analista en seguridad y comercio internacional, licenciado en Relaciones Internacionales, es especialista en asuntos marítimos y defensa naval, investigador académico del proyecto India y el Sur Global, y es coordinador del Grupo de Paz y Seguridad del CERI. Es también fundador del sitio de noticias y medio informativo sobre asuntos marítimos y navales Sonar Austral. Bueno, un comentario que no había hecho. Tienen aproximadamente unos 15 minutos cada expositor. Luego vamos a hacer una serie de preguntas e intercambios y luego, vamos a hacer cierre. No sé si toma la palabra. Hola, ¿cómo están? No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Perfecto. Sí, Bien. sí. Avísame si querés Dale, compartir pantalla puede ser. a ver si te puedo habilitar eso en un segundo. A ver, un segundo. Un segundo porque no Sí, no hay problema. estoy pudiendo encontrar la opción. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, en primer lugar le agradezco la oportunidad de poder participar acá de esto, así que le agradezco a todo el equipo, a todo el IRI. Bueno, con respecto al tema que voy a hablar yo, bueno, que es la India, hacia una armada de aguas azules en el nuevo orden euroasiático. Partimos del punto de que hay para introducir un poco en la cuestión de lo que es este cambio fundamental que hay en la India hacia una doctrina naval realmente, teniendo en contexto de que la India históricamente ha sido una nación que ha priorizado su zona continental más que la marítima. Eso ha sido históricamente, ha tenido eh, pequeños periodos históricos, tanto no solamente en la época ahora ya de su independencia, sino históricamente, ya sabiendo que es una historia, la India es una cultura milenaria, también ha tenido muy poco periodo en que ha tenido una proyección naval sus diferentes reinos. Entonces, este gran cambio se da principalmente por dos cuestiones. En la actualidad se da un cambio central en lo que es el orden en el contexto eurasiático, pero también a nivel global, donde se presentan dos acciones. Por un lado, la proyección marítima de China en el dilema Pacífico-Malaca, que se centra en una situación en que China ha encontrado un lugar en que empieza a cambiar no solamente su doctrina militar, en la que empieza a dejar de lado la parte del ejército por un lado, reduciendo su capacidad militar terrestre y priorizando la naval y la fuerza aérea para poder asegurar sus rutas marítimas y poder asegurar
todo lo que son sus suministros comerciales como la energía, los productos industriales y los alimentos. Esto ha llevado a la India a perdón, a China a proyectar diferentes proyectos, también terrestres, como son el proyecto del Corredor Económico China-Pakistán o el Corredor China-Myanmar, muy importante su desarrollo terrestre, como es el tema de la ruta de la seda, pero sin embargo, todos estos corredores terrestres no tienen un peso realmente en números económicos que puedan equipararse a lo que son las rutas marítimas. Es por eso que la necesidad de China de poder proyectarse marítimamente y poder también tener un dominio dentro del Índico, que es por donde pasa gran parte de su dependencia energética, que se calcula un 80-70% aproximadamente. Otro punto crítico en este cambio euroasiático se presenta justamente en el giro de los Estados Unidos en su visión del mundo. No tanto con Biden, sino más con Donald Trump, vemos una necesidad de Trump de poder empezar a finalizar todos los conflictos que ocurren en el mundo. Lo vimos en la cuestión India-Pakistán, lo vemos en la cuestión Rusia con Ucrania, la vemos ahora actualmente en estos días con el tema de la OTAN que obliga prácticamente a cometer un 5% para poder empezar a reducir eso su gasto en Europa. Y lo vimos claramente en estos días con el tema Irán-Israel, en poder finalizar rápidamente estos conflictos para poder destinar todos sus recursos al conflicto que se le va a venir justamente, que es con China en el Pacífico. Estos dos sucesos más importantes son los que marcan una ausencia principalmente en el Índico, perdón, en la que India va a buscar proyectarse y empezar a actuar. Es acá donde también la India empieza a ver este escenario de dos formas. Por un lado, el multifoco y el multirol. La India ve de tal manera que ve justamente lo que es la salida hacia, siendo un país justamente con las zonas, con las fronteras marítimas más grandes del mundo, ver la forma de proyectarse hasta hacia el Índico. Pero no lo hace de la misma forma en cada una de sus salidas. Por un lado tiene el mar Arábigo, donde toma un rol de salvamento y antipiratería, y por otro lado tienes el Golfo Perdón, de Bengala. Sí, perdón, Gonzalo. Virginia, ¿puede ser que tengas el micrófono encendido? Me fijo, a ver, esperá, perdón, ¿eh? sí, no hay problema. No, por favor. Si no, Matías, vos también como anfitrión la vas a poder silenciar. Ahí Ah, está, ahí igual está. Creo que ahí está, ahí está. está. Sí, sí, sí. Perfecto. Perdón la interrupción, Gonzalo, era porque se escuchaba No, no, no hay un problema. ruido de fondo. Bueno, y retomando, bueno, es lo que le indicaba que justamente la India, tener una de las fronteras marítimas más grandes del mundo, busca proyectarse de diferentes formas en un escenario en que todavía está en transformación, que es el Índico. Un punto importante es diferenciar. Yo considero que realmente la India no busca realmente una proyección del Indo-Pacífico, dado que las salidas hacia afuera del Índico son bastante minadas, se podría decir, ¿sí? Vemos, por ejemplo, hacia lo que es el sudeste asiático, donde tenés entre los pequeños pasos que hay, también hay que sumarle que hay numerosas bases militares. Hacia la cuestión africana también ocurre lo mismo, o si hablamos hacia Medio Oriente, entre los dos pasos que hay, mencionando como el Golfo Pérsico como uno, ¿sí? Sino también, bueno, el Mar Rojo también otro, también está completamente minado y es sumamente peligroso para una armada poder proyectarse ahí a menos que tenga una potencialidad fuerte, como es en el caso de los Estados Unidos. Es por eso que la India busca una proyección completamente solamente sobre el Océano Índico, al menos a corto y mediano plazo. Esta idea de la India de proyección sobre el Océano Índico se materializa en en tres focos centrales. Hacia el mar Arábigo como un rol de salvamento y antipiratería, donde este año y los últimos 10 años ha estado en el top 10 que mayor acciones antipiratería han realizado y en mayor rol de salvamento. Algo que lo ha destacado principalmente sin necesidad de entrar en conflicto con diferentes países, entendiendo que
la situación de Yemen con los hutíes, la cuestión iraní, la cuestión de las diferentes bases navales, tanto de China en Yemen o las estadounidenses en diferentes partes perdón, del mundo árabe, no ha entrado en ese choque. Simplemente ha logrado operar de una forma bastante humanitaria en esta región, teniendo un papel fundamental como humanitario y en apoyo a lo que sería la libre navegación. Por otro lado, tenemos el centro sur del Océano Índico, ya con un rol diplomático comercial. Acá es importante destacar que hay una ausencia en sí de presencia de potencias extranjeras. Claramente podemos ver que en esta región justamente se encuentra la isla de Diego García, se encuentra también territorio francés, pero sin embargo, sacando la actual situación en que cuando fue el ataque de Estados Unidos contra Irán, donde se vio estos bombarderos B-2 presentes, generalmente durante el año de ausencia y conflictividad en Medio Oriente a nivel de potencia como Irán, hay mayor ausencia de presencia militar que lo que hay en Malvinas. En Malvinas hay mucho más presencia militar de lo que se ve en esta región de potencias como Reino Unido y Estados Unidos. Esto lleva a que la India no busque proyectar acá de una forma tan militar. Ha desarrollado bases militares como son las islas en Seychelles, que está al norte de Madagascar, pero también ha priorizado acá el establecimiento de varios puertos navales, de puertos comerciales en la región. Por eso este rol diplomático comercial principalmente. Y finalmente está el tema del Golfo de Bengala, que toma un rol más militar, en que realmente ahí confluye un choque de potencias, tanto de Estados Unidos, con bases militares tanto en Indonesia como en Malasia, como en Singapur, o tranquilamente también China, que también tiene bases militares en Myanmar y Tailandia. Esta necesidad de China, de India, perdón, en establecerse un mayor control militar dentro del Golfo de Bengala es porque por acá también hay que tener en cuenta que el estrecho de Malaca establece un punto fundamental para poder presionar tanto a Occidente como a los países de Asia en el tema comercial, lo que le da una mayor influencia y peso. Y con esto es importante destacar lo que es la base de la isla Andamán, que se encuentra justamente en la parte de arriba de la imagen, que es una base militar que desde el 2020 ha empezado a aumentar su militarización, tanto en construcción de bases navales como bases militares, y prácticamente el 90% de la isla está prohibido para el turismo. Entonces es un avance bastante importante. Por otro lado, está la evolución de la estrategia naval de la India. Esta ha tenido un recorrido bastante largo en lo que tiene que ver este inicio del siglo XXI, que pasó a directamente concentrarse en lo que es el comercio únicamente sin involucrarse, a pasar después a un libre navegación, pero con un mayor rol de control en este, tomando un papel más importante, y finalmente ya lo que ha llegado de 2015 aproximadamente hasta el día de hoy, ya una posición más de constable, de una posición más de impedir que otras potencias no intervengan en sus asuntos marítimos y en el Índico. Esto no solamente involucra a China, sino también involucra a los Estados Unidos. Hay que recordar que la India es uno de los pocos países del mundo que juega a dos puntas, se podría decir. India desarrolla ejercicios navales tanto con potencias occidentales como también lo hace con Rusia y China. Forma parte de diferentes foros comerciales, entonces ese multirol y esa diversidad que tiene para poder comunicarse debido a los intereses que tiene diferentes potencias con India, lo ha favorecido. Dentro de las diferentes doctrinas que han marcado a la India, teniendo en cuenta que la India no es un país comparado a los occidentales o China, que cada cambio de política que hace lo elabora en un documento. India no tiene en sí esa costumbre, cada cambio de política, elaborar un documento. Dentro de lo que es los cambios de la estrategia naval o doctrina naval marítima de India, se ven tres principales. Lo que es la doctrina marítima de la India de 2004, 2009 y 2014, que prioriza recién ahí la idea de crear una marina de aguas profundas, es decir, una marina de aguas azules, y salir de esa marina de aguas marrones, ¿sí? Que tiene que ver más con lo costero, una defensa costera, sin una armada que tenga gran peso y teniendo ya empezando a priorizar y buscar lo que es la construcción de submarinos nucleares y portaaviones. Después, ya para el 2007, se elabora el documento de Libertad para utilizar los mares, la estrategia militar marítima de la India,
que busca ya ese papel de tener mayor papel, un papel de protección en lo que es la libertad de navegación, justamente, bueno, dentro de lo que es el Océano Índico. Y finalmente, el último documento más importante que ha ido cambiando en sus accionar más que en lo que está escrito, es el documento del 2015, que es Garantizar los mares seguros, Estrategia de Seguridad Marítima de la India. Este documento ya plantea estos puntos críticos de interés y de seguridad nacional que tiene la India en el Océano Índico y también puntos de interés secundarios que tiene el mar Mediterráneo. El tema del mar Mediterráneo está más atado a intereses comerciales realmente, como es esa ruta que intentó hacer India, que va de la India pasando por los países árabes, pasando por Israel hasta llegar a Europa, el cual tuvo ciertas dificultades, tanto por falta de cooperación de Arabia Saudita principalmente, pero también debido a las diferentes guerras, como fue la guerra de Israel-Gaza, que todavía continúa, lo que ha frenado ese proyecto. Finalmente, pasamos a la última etapa, que es la procesión naval de la India. Este último documento de 2015 presenta un plan de tener 3 grupos de portaaviones para poder proyectarlos en las 3 dimensiones que yo les presenté, principalmente a lo que va hacia el este, y la importancia de lo que son los submarinos balísticos o también los submarinos de ataque para la India. La India, aunque empieza a desarrollar varios buques de guerra de superficie, no está tan interesado en ese punto, dado a los peligros que se han visto en este último escenario, en el tema de los misiles y drones. Eso ha cambiado un poco la perspectiva de la India en poder construir buques de superficie y ha empezado a priorizar lo que son submarinos. Entonces acá tenemos que actualmente, por ejemplo, el total de buques de guerra, que son 135 entre la gran variedad que tiene. Podemos mencionar que son 170 si mencionamos lanchas ligeras, lanchas de ataque, pero no entra en tonelaje de importancia. 19 submarinos, 2 submarinos balísticos, ¿sí? Que son la capacidad de lanzar misiles balísticos a grande distancia con carga nuclear. Y por último, bueno, la proyección que tiene la India para el 2030 es de 170 buques de superficie. Una cosa importante de la India en la actualidad es que está en el top, tiene el lugar 6 de la mayor cantidad de número de buques de guerra, ¿sí? Tiene el quinto lugar en tonelaje y peso de fuego, está en el quinto lugar, y a nivel de proyección en conjunto, tanto en cantidad de números como en tonelaje y potencia de fuego, sumado a lo que es la tecnología y la vanguardia, es decir, en vanguardia me refiero al punto que son nuevos prácticamente los buques, está en el lugar cuarto en comparación a potencias mundiales, solamente por debajo de Rusia. Esto lo pone en un lugar muy importante a la India a nivel global, teniendo en cuenta también que la India lo que prioriza en la actualidad es la construcción naval nacional, ¿sí? Tenemos un portaaviones, ya el próximo portaaviones estaría saliendo para el 2028, según algunas proyecciones, el tercer portaaviones, además ya está en construcción varios submarinos nucleares de construcción naval. Eso es muy importante porque no solamente te asegura de realizarlo con tu propia tecnología, sino también te fomenta poder entrar en el mercado armamentístico, lo que no solamente te genera mejores costos económicos para uno mismo, sino también crear influencia frente a otras potencias, como también se ve actualmente con los misiles, diferentes misiles que la India está vendiendo, por ejemplo, a Indonesia. Entrar en un peso mayor de venta de armamento a potencias del sudeste asiático es fundamental porque logras tener mayor influencia en esos países, por lo tanto, pues capaz, por ejemplo, ha ocurrido en Indonesia, adquirir nuevos puertos. Y finalmente, bueno, acá un pequeño mapa donde presento diferentes bases navales, bases comerciales que tiene la India en el Índico. Y por último, acá, si pueden ver acá al costado a la derecha, van a ver que hay un pequeño recuadro que dice INS Barça. Esa es la última construcción que la India está teniendo de una base subterránea antinuclear que tiene justamente la India, para donde tiene capacidad para guardar 12 submarinos nucleares. Eso no solamente le da una ventaja frente a otras potencias, ¿sí? Teniendo en cuenta que China también tiene una sola base de esta y Estados Unidos tiene dos, por lo tanto lo pone sobre encima de Rusia, por ejemplo, que no tiene este tipo de bases, y además está completamente dirigida hacia el este, es decir,
que el Golfo de Bengala va a tener una salida completa hacia el Golfo de Bengala, lo que le da completamente una ventaja en esta región y para poder dominar esta región tan crítica como es el Índico, principalmente el este hacia el estrecho de Malaca. Eso sería mi presentación. Bueno, perfecto. Muchas gracias, No, Gonzalo. Excelente exposición. Sí, perdón, ¿querías decir algo? no, le agradezco por la atención. No, está bien, muchas gracias. Excelente exposición, muy clara. Recuerden que está abierto para que por el chat puedan hacerle preguntas a Gonzalo o a cualquiera de los expositores. Así que vamos a continuar con los siguientes expositores, mejor dicho. Ahora le corresponde la exposición a María Cristina Nin y a Gustavo Gastón Pérez. María Cristina Nin es profesora asociada en las asignaturas didácticas de la Geografía, Geografía de Europa y Oceanía y Geografía de Asia y África de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y Gustavo Gastón Pérez es jefe de trabajos prácticos en las asignaturas de Geografía de Europa y Oceanía, Geografía de Asia y África, también de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que bueno, ya pueden, si quieren, presentar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Sí, sí, Matías, sí. gracias a los que nos están acompañando en esta presentación y la breve presentación que dijiste de nosotros viene bien para aclarar desde dónde hacemos este trabajo, ¿sí? Quizá todos ustedes o lo que he visto en el transcurso de toda esta jornada están muy vinculados con las relaciones internacionales o forman parte del Instituto de Relaciones Internacionales y nosotros trabajamos en la carrera del profesorado y licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa. Y en una materia, como bien la mencionaste, que se llama Geografía de Europa y Oceanía. Curricularmente hablando, digamos, uno de los ejes de trabajo de esta materia es el eje histórico de la conformación del territorio europeo, y en ese eje histórico nosotros analizamos el cambio del mapa mundial, cuestiones vinculadas con el proceso de la Guerra Fría, y vinculando este trabajo con las palabras de esta mañana de Norberto Consani, que decía que Eurasia es un tema central en el mundo de la actualidad, y por otra parte Gabriel Merino señalaba que es una temática poco abordada. Nosotros hace años que venimos abordando el trabajo de la articulación de Europa con Asia, de Eurasia en el contexto de la posguerra fría, y hace 2 años que venimos indagando sobre algunas cuestiones vinculadas con territorios poco mencionados o poco estudiados, y en este caso decidimos abordar a Moldavia, ¿sí? Dentro de lo que es el proceso, los países de el espacio postsoviético. Moldavia no es un país que ocupe mucho lugar en los medios de comunicación, y particularmente, si querés pasar a la siguiente, es uno de los países que se menciona como uno de los países más pobres de Europa, ¿sí? Ahora vamos a pasar a argumentar. Entonces, también nosotros queremos decirles que trabajamos en un proyecto de investigación que aborda saberes geográficos emergentes, vinculando la teoría con la investigación con la didáctica, ¿sí? Entonces, en este caso decidimos aplicar una metodología de estudio de caso para abordar la realidad geográfica de Moldavia, porque los estudios de caso nos permiten hacer un abordaje multidimensional de los territorios. Cuando decimos multidimensional estamos hablando de cuestiones vinculadas con la cultura de los territorios, con la historia, con la geopolítica, con la economía, con el aprovechamiento económico, y entre otras fuentes que consultamos o lecturas que consultamos provienen de múltiples disciplinas también. No solamente consultamos a geógrafos, serían nuestros colegas que investigan en estos territorios, sino también sociólogos, especialistas en relaciones internacionales, como todos ustedes, y bueno, historiadores, y también algún que otra cuestión vinculada con la literatura que nos acerque al territorio. ¿Cuál es la idea de abordar estas temáticas en un profesorado en geografía?
tiene que ver con el desarrollo del pensamiento social y el desarrollo de una conciencia geográfica, y en relación a las temáticas de de problemáticas internacionales, con la formación de ciudadanía global, que se llama desde el punto de vista pedagógico, e inclusive la UNESCO tiene esta propuesta, una educación para la ciudadanía mundial. Es decir, que los futuros docentes, también investigadores, pero docentes, tendrían que manejar elementos o ejes fundamentales vinculados con los territorios a nivel mundial. ¿Sí? Siguiente. En relación a lo que mencioné recién, vinculado con que Moldavia es uno de los países más pobres de Europa, podemos decir que el IDH actual de Moldavia es de 0,763 y ocupa el lugar número 86 en la tabla de todos los países del mundo, y que tiene una esperanza de vida aproximada de 71 años, ¿sí? La mortalidad es del 14 por mil y la mortalidad infantil es del 11%, y es uno de los indicadores más altos de toda Europa. Por eso también ese fundamento de pensarlo como uno de los más pobres, junto con Kosovo, decían las investigaciones, y bueno, ahora está ahí disputando la cuestión con Ucrania. Algunas de las características vinculadas con la demografía o con la distribución de la población tienen que ver, o destacan esta pérdida de población que tuvo desde que se independizó en el 91, ¿sí? Tenía más de 3,5 millones de habitantes, sin embargo hoy registra 2,800,000 habitantes, y esta pérdida de población abarca más o menos un 23% de la población menos. Se dice que hay 1.400.000 personas fuera de Moldavia, en el extranjero, que son los que aportan remesas a la economía, ¿sí? Como ejemplo, la capital, Chisinau, perdió habitantes, y de 770.000 habitantes tiene en la actualidad 470.000. Siguiente. Los autores que hemos consultado hablan de una Moldavia compuesta por múltiples fronteras internas, ¿sí? Una de esas fronteras es la cuestión de la etnicidad y de la diversidad étnica que componen a este territorio, ¿sí? La mayoría de los habitantes de Moldavia provienen o son de origen rumano, ¿sí? Sin embargo, hay también minorías étnicas como búlgaros, ucranianos, rusos y gagausos, que habitan un territorio que es un territorio autónomo, que se llama Gagausia en el sur, digamos, ahí lo vemos marcado en celeste. Y la particularidad que tienen es que son un pueblo de origen túrquico, sin embargo son cristianos ortodoxos, ¿sí? La mayoría de la población moldava es cristiana ortodoxa, y hay una cuestión vinculada con la historia pasada de este territorio, y la cuestión de las lenguas también, ¿sí? En la siguiente podemos ver que la mayoría del pueblo moldavo habla el rumano, porque fue parte de Rumania en los siglos anteriores. Y sin embargo, a partir de la incorporación a la Unión Soviética, este idioma rumano se lo denominó por ley moldavo, como para que no exista una cuestión o un posible futuro reclamo de que si hablaban el rumano y se identificaban con la cultura rumana, quieran pertenecer a Rumania. Sin embargo, también vemos que esta es otro tipo de frontera interna que tiene que ver con los múltiples idiomas que se hablan. Fíjense que también esa región que mencioné, que es una región autónoma de Gagausia, se habla mayoritariamente, se habla el rumano, pero también se habla el ruso, ¿sí? Y el gagauso. En la capital Chisinau, predomina el moldavo rumano, pero también la mayoría de la población habla el ruso, ¿sí? Inclusive en algunas cuestiones vinculadas con lo cultural, como la realización de teatro, se siguen realizando en el idioma ruso, ¿sí? En la siguiente vamos a tener otra problemática que abordamos, como para abordar también desde la perspectiva de los derechos humanos, que tiene que ver con, o que está vinculada con esto que mencioné antes de pérdida de población. La pérdida de población se ha dado por migraciones irregulares, ¿sí? Y hay un detallecito legal que es muy significativo, que tiene que ver que
con todas aquellas personas habitantes de Moldavia que puedan justificar sus padres y sus abuelos de origen rumano, tienen la entrada libre a Rumania. Entonces, al tener la entrada libre a Rumania, posteriormente después les resultó más fácil trasladarse a otros países europeos, sobre todo a partir de que Rumania se incorporó a la Unión Europea. Pero en este mapa o estas investigaciones, particularmente las investigaciones de Silvia Marcú, que es una geógrafa española, y de Torres Adán, han trabajado la trata de personas o la trata de mujeres en Moldavia, porque fíjense que de las 8 rutas de circulación de trata de personas en Europa o trata de mujeres, 6 pasan por Moldavia y es uno de los países que bueno, está como denunciado, investigado en relación a la trata de mujeres hacia Europa occidental particularmente, bueno, y hacia Rusia también, ¿sí? En esto los investigadores destacan factores internos y externos. Uno de los factores internos fundamentales es el aumento de la pobreza y especialmente la feminización de la pobreza, ¿sí? Bueno, esto unido a la corrupción que ha permitido que muchos agentes del Estado, como integrantes de la policía, permitan que se desplacen estas personas o las desplacen forzadamente. Y los factores externos vinculados con, bueno, la demanda de esta cuestión, y las guerras yugoslavias también, influyen en esto porque, bueno, han sido como estos territorios demandantes de este tipo de trata de personas, ¿sí? En los últimos años se han implementado ciertas acciones de la ONU y de la Unión Europea como ayudas, y la misma Moldavia ha frenado, digamos, el auge del comercio de mujeres, y han enjuiciado a muchos de los tratantes, ¿sí? Como mencioné en el inicio, usamos diferentes investigaciones y también hemos incorporado la lectura de algún tipo en este caso, un libro que publicó Martín Caparrós para una investigación que hizo para la ONU sobre migrantes en el mundo, y en el capítulo de Chisinau, él entrevista a una chica que había sido vendida por su propio esposo, ¿sí? Entonces comenta toda su historia de vida, que también habla de algo que está investigado, que tiene que ver con la violencia que hay como factor interno, podríamos mencionarlo, la violencia que hay hacia las mujeres intrafamiliar y al interior del país, y especialmente en zonas rurales, y que en el caso de la historia de esta chica llamada Natalia derivó bueno, en la venta a un tratante por parte de su propio esposo, ¿sí? Como para sumar a todas las otras problemáticas una perspectiva bueno, también muy emergente, muy actual, y desde la mirada de los derechos humanos. Siguiente. Bueno, desde la geografía, como ustedes saben, recién Cris aludía a distintos tipos de fronteras, pero desde el punto de vista de las fronteras territoriales, nosotros de nuestra disciplina decimos que no se trata simplemente de una expresión lineal, sino que se trata de una superficie de contacto, la frontera. Es decir, no es una expresión lineal sobre el territorio, sino que es una superficie que tiene un ancho determinado, que depende de muchas circunstancias y que puede tener distintos grados de permeabilidad y porosidad. Algunas pueden implicar intercambios comerciales o flujo y movilidad de personas, y otras están, por ejemplo, altamente militarizadas, lo cual implica que sean infranqueables, o que, por ejemplo, esa porosidad se pierda y sean impermeables. En el caso que ustedes ven en el mapa ahí, para ir por una cuestión de tiempo específico al caso que vamos a trabajar a continuación, que es el caso de Transnistria, que es la parte más oscura que ustedes ven en el mapa de Moldavia, ahí tenemos una frontera que se estableció a partir de 1990 y que, si bien hoy es una zona desmilitarizada, está bajo el control de seguridad tanto de tropas de Moldavia, de tropas de Rusia y de mismas tropas locales de Transnistria, que ahora voy a aludir a ese caso en particular. Vuelvo nuevamente para mencionar el concepto de zona gris, que es una zona en donde se establece un área en la que, digamos, de manera ambigua va oscilando entre situaciones de paz y situaciones de guerra. Esto es fundamentalmente esta expresión que utiliza Bernabé Crespo y López Jiménez, que son distintos autores españoles que hemos consultado, deriva de la situación que en la República de Transnistria ocurrió luego de la disolución de la Unión Soviética, en donde hubo un breve periodo de tiempo en el que hubo un conflicto armado
por el intento secesionista de esa parte territorial respecto de Moldavia. Como bien decía hoy Cristina, Moldavia es un país muy pequeño, tiene 33.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, o nos gusta hacer comparaciones a nosotros en clase con nuestros estudiantes, La Pampa tiene 143.000 kilómetros, imagínense que es una cuarta parte de la dimensión de La Pampa, y Transnistria tiene 4.000 kilómetros cuadrados, o sea que son extensiones territoriales muy pequeñas, pero con mucha población. Por ejemplo, Transnistria tiene 500.000 habitantes, más de lo que tiene, por ejemplo, toda la provincia de La Pampa. Entonces, bueno, ahí los impactos de este tipo de tensiones y conflictos sobre la población y los impactos humanitarios suelen tener consecuencias graves. En este mapa, que es muy breve, ilustrativo, en realidad el objetivo era que ustedes puedan contextualizar el caso de Transnistria en lo que denominamos espacio próximo cercano o espacio geoestratégico de interés de Rusia, con una coloración más rosada intensa es la Federación Rusa actual, en un color rosado claro son las ex repúblicas soviéticas, y en color amarillo en las zonas en donde ha habido conflictos desde la disolución de la URSS en los 90 hasta la actualidad. Y fíjense que en ese contexto nos encontramos a la República de Moldavia y a este enclave territorial al cual estaba aludiendo recién. Si quieren, después podemos en el espacio de preguntas profundizar sobre algunos de estos aspectos, pero bueno, ahí tienen un mapa en detalle tanto de la República de Moldavia como este Estado, que se creó de facto en el periodo que podemos decir 1990-1992, en el proceso que se estaba disolviendo la Unión Soviética. Transnistria declara su independencia, que no es reconocida ni en ese momento ni ahora. Transnistria no es reconocida por ningún país en el mundo, digamos, por lo que sería el concierto de estados de la ONU, pero sí de facto ha desarrollado un gobierno paralelo al de Chisinau. Tiene un sistema presidencialista, tiene apoyo de Rusia. De hecho, en esa zona, a partir de un acuerdo de paz que se estableció en 1992, hay de manera permanente entre 1.500 y 2.000 tropas rusas hasta la actualidad. Su economía, que imagínense no se puede desarrollar también por una cuestión de extensión, digamos, está desindustrializada, tiene altos valores de pobreza. Por ejemplo, el PIB per cápita es uno de los más bajos, como decía Cristina, en Europa, incluso más bajos que, por ejemplo, los de Albania o los de Kosovo. Entonces, requiere de la asistencia financiera constante de Rusia, del Kremlin, y también sus líderes políticos son sostenidos desde el Kremlin. Ahí ustedes ven en el detalle una zona de seguridad, que es esta zona que les decía que está desmilitarizada desde el año 92, pero que tiene fuerzas de uno y de otro lado de las fronteras, de estas fuerzas tripartitas que mencionaba anteriormente. La situación de facto se mantiene hasta el día de hoy y es una de las principales preocupaciones que tiene la Unión Europea, porque si bien Moldavia no forma parte de la Unión Europea, sí es un espacio de tensión entre las aspiraciones expansionistas tanto de la Unión Europea como de la OTAN en el marco de una política de buena vecindad, y también, por supuesto, es un espacio estratégico de interés en el marco de sus territorios periféricos de parte de Rusia. Esta es una serie de intentos de resolución política y diplomática del conflicto, por mencionar solo algunos que están en esta bibliografía de López Jiménez, que es un artículo de publicación reciente. Podemos mencionar, por ejemplo, el Acuerdo de Estambul de 1992, que pone fin al conflicto armado de Transnistria, que duró solo 2 meses. También el Acuerdo de Estambul de 1999, en ese momento estaba en la presidencia de Rusia Boris Yeltsin, y se le solicita a Rusia que retire el armamento y las tropas de Transnistria, cuestión que no sucedió en el tiempo y que aún todavía permanecen, y el formato en el que se mantienen hoy las conversaciones, con mayor y menor grado de éxito al respecto, que es este formato 5+2, que se mantiene ya desde hace 20 años, entre la OCE, Moldavia, Rusia, Ucrania y Transnistria, que serían los que se sientan en la mesa de negociación, y acá sí, incorporados desde hace 2 décadas, la Unión Europea y Estados Unidos como observadores de esas negociaciones. Las estrategias de aproximación de la UE a Moldavia tienen que ver con este interés que decíamos que la Unión Europea empezó a tener hacia la Europa centrooriental desde la disolución de la Unión Soviética. También, obviamente, esto hay que contextualizarlo en el marco de la guerra en Ucrania, en esta nueva fase de la guerra desde febrero de 2022, y tiene que ver con una serie de políticas
que están explicadas como la Política Europea de Vecindad, que básicamente es un instrumento para implementar planes concretos de cooperación entre los estados, su correlato financiero, que sería el Instrumento Europeo de Vecindad, y la misión de asistencia fronteriza de la UE, particularmente para los casos de Moldavia y Ucrania, que tiene mucho énfasis a partir de la situación que se está viviendo en la actualidad en Ucrania y que básicamente el mandato está centrado en los controles aduaneros fronterizos y también en este aspecto que señalaba Cristina, que es la asistencia para prevenir el contrabando de personas y mercancías. En la línea final de la diapositiva, señalamos con Cristina que 2024 resultó un año clave en la hoja de ruta de adhesión a la UE por parte de Moldavia. Si bien las primeras negociaciones de adhesión de Moldavia a la UE fueron aceptadas en el año 2022, acá lo que tiene relevancia es la figura de esa mujer que ustedes ven en la diapositiva, que es Maya Sandu, que es su actual presidenta, que estuvo en el periodo 2024 y fue reelegida en el 2024. Ella tiene posiciones proeuropeístas, que es lo que hoy se mantiene en tensión en la República de Moldavia en torno a una población, sobre todo que se identifica con su origen rumano y su idioma rumano o moldavo, que tiene pretensiones más proeuropeístas, y un sector de la población que por supuesto se encuentra en Transnistria, pero también propiamente en Moldavia, que tiene cierta añoranza del periodo soviético y ve a Rusia como un Estado fuerte y visualiza a Rusia, en lugar de la Unión Europea, como aquel Estado que los puede sacar de esta situación en la que están, como decíamos, de pobreza, de desigualdad y de fragmentación. Por eso, el triunfo, escueto triunfo de esta candidata, que le permite reelegirse en el poder, de algún modo marca la fragmentación de la sociedad moldava, que se divide entre los apoyos a los posicionamientos más proeuropeístas y a los posicionamientos más proeuropeos. Y para cerrar, porque creo que estamos en el tiempo, según veo acá en el cronómetro, en las reflexiones finales, un poco recuperar al mismo tiempo cómo afecta a Moldavia, que es un país que está entre Rumania y la frontera ucraniana, o sea que fíjense que es geoestratégicamente muy relevante en la región, como ustedes podían visualizar en los mapas, cómo afecta a Moldavia la guerra en Ucrania. Y decidimos señalarlo, identificarlo desde el punto de vista de tres dimensiones, una dimensión geopolítica, otra geoeconómica y una más de índole social. Desde el aspecto geopolítico, tiene que ver con que este territorio se debate hoy entre un proeuropeísmo y una alianza con Rusia, y el camino que van a tener que desandar en los próximos años las autoridades de Chisinau sobre continuar con el proceso de adhesión con la Unión Europea, a pesar de no cumplir con algunos requisitos, pero la Unión Europea lo ve como algo estratégico. Desde la dimensión económica es un país que porque esto quizá quisiera, digamos, enfatizarlo, es decir, todo esto que nosotros señalamos acá, estos elementos, estos aspectos, no es que aparecieron con la guerra de Ucrania, sino que se exacerbaron y se profundizaron. Tanto el problema de la fragmentación territorial como la crisis económica, como el dilema geopolítico o como estas tensiones socioculturales. Es decir, la guerra las visibilizó más, las cristalizó más, las materializó más. Y la crisis económica que traía Moldavia ahora se está agravando porque, por ejemplo, dependía mucho del gas ruso, en algún momento antes de la guerra de Ucrania al 100% del gas ruso, ahora un poco menos, y también tiene impactos en la vida cotidiana de una población que, por ejemplo, tiene de salario promedio mínimo 630 euros o pensiones en torno a 50 euros y que apenas les alcanza para, por ejemplo, pagar una cuenta de electricidad que es muy alta en el país o alimentos y no les permite mejorar en su situación de vida. Y de los aspectos de las tensiones sociales y socioculturales, lo que ya explicó Cristina, que no voy a reiterar, porque tiene que ver con estas fragmentaciones en identidades étnico-lingüísticas muy diferenciadas, y en los aspectos de la emigración de toda la población joven, porque la población de Moldavia tiene permisos especiales para poder ingresar a la Unión Europea, y en la inmigración que implicó tener una frontera con Ucrania, porque a un territorio tan pequeño como mencionábamos y de 2 millones de habitantes, en el momento más álgido del conflicto Ucrania-Rusia, recibió 800.000 ucranianos, que si bien lo utilizaron como paso para dirigirse a Europa Occidental, 100.000 de ellos se quedaron, y bueno, fue una de las problemáticas con las que tuvo que lidiar Moldavia en este contexto bélico. En esa diapositiva tienen algunas de las referencias bibliográficas que consultamos para compartir con ustedes, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Cristina.
Gustavo, excelente exposición también. Bueno, yo tenía, de paso les comento, tengo una pregunta, pero la voy a hacer también cuando sea cuando sea el periodo de etapa de preguntas, pero muy interesante el tema, muchas gracias. Pasamos a la siguiente exposición, la última, es la exposición, un segundo, de Solange Cristina Gómez. Un segundo. Bien, Solange Ernestina Gómez es estudiante de Ciencias Políticas del UNTREF y del Diplomado Internacional en Relaciones entre China y América Latina. Se ha formado en estudios asiáticos con especialización en Corea, China, Japón, Turquía, Malasia, Indonesia. Cuenta con diplomas en estudios coreanos, Derecho Constitucional Latinoamericano, Derecho Alimentario y Agronegocios y en programas ejecutivos de cooperación internacional y federalismo del siglo XXI. Actualmente investiga sobre sistemas políticos comparados, cultura geopolítica y actualmente trabaja en estudios de vinculación de países del CEA y Argentina, en intérpretes interculturales Corea, China y Argentina y también sobre resiliencia democrática en Corea del Sur. Bien, para la presentación voy a estar presentando yo en el caso de Solange. Un segundo. Bueno, no sé, dígame si lo están viendo. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Sí, sí. Ahí va. Ahora sí. ¿Estamos en presentación? Perfecto. Bueno, quedo a la espera de... un segundo que me silencio ahí mismo. Sí. Perfecto. Bueno, en mi caso, la presentación que voy a hacer es sobre Malasia e Indonesia como motores del progreso compartido en ASEAN en la conformación de un nuevo orden mundial post-occidental, como espacio geopolítico, geoestratégico y simbólico, especialmente esta última parte, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque ambos países y la asociación a la que pertenecen, ASEAN, son de vital análisis para nuestra región y cómo llevar adelante prácticas de progreso en conjunto, analizando políticas públicas. Bueno, el contenido que vamos a ver es solamente mencionar la historia en común de Indonesia y Malasia en la región, después su relación bilateral desde ASEAN en adelante, programas y políticas públicas, algunas, solamente voy a mencionar Malaysia Madani y Budi Madani. Y en políticas exteriores, las asociaciones que tiene Indonesia y el GMF, que es el punto de apoyo marítimo o el Global Maritime Fulcrum, como lo conocen. Algunos que otros convenios y el discurso de Prabowo en el San Petersburgo International Economic Forum y las conclusiones. Bueno, en la primera parte, Indonesia, Malasia, ASEAN, sus antecedentes y la conformación, el periodo de descolonización, Confrontasi, que es la lucha armada que tuvieron entre ambas naciones, las independencias, la declaración de Bandung, que muchos habrán conocido, y los movimientos de países no alineados. Bueno, para tener una escala organizativa, empezamos desde la colonización, tanto por los holandeses como del Imperio Británico, en Indonesia y en Malasia respectivamente, el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, con la dominación en ambos países, de ambas zonas coloniales por el Imperio Nipón, la posguerra y la descolonización,
que se da la lucha armada para poder independizarse a fines de 1949 Indonesia, pero teniendo la declaración de independencia por Sukarno en 17 de agosto de 1945, que es la fecha que va a quedar como independencia. En tanto, Malasia, el camino fue un poco más sinuoso, porque el Imperio Británico recién en el 57 logra independizarse, y en el 63 queda como un estado unificado. La independencia se da mucho más tarde, casi llegando a la conformación del Asia en 1967, la conformación actual prácticamente de Indonesia, sacando después a Singapur. Sí hay que destacar este tema de confrontasi, que es lo que se conoce entre ambos países de la lucha armada que han tenido en Borneo. Sí. Bueno, esto solamente va a ser de mención desde la Declaración de Bandung sobre los derechos de soberanía, son derechos fundamentales que se ven después replicados también en el ASEAN, en la Carta Magna que tienen. Ahí, como podrán ver en el capítulo 1 de ASEAN, los propósitos de mantener y fortalecer la paz, la seguridad y la estabilidad, fortaleciendo los valores pacifistas en la región. En el artículo 2 tienen los principios, que son consultas reforzadas sobre asuntos que afectan gravemente el interés común de la ASEAN y la adhesión al Estado de Derecho, a la buena gobernanza, los principios de democracia y gobierno constitucional. Lo voy mencionando porque eso es lo que se va repitiendo a lo largo de todo el trayecto. En la otra parte es Garuda Panchasila, que es importante porque son los valores y los valores y principios filosóficos que tienen, al igual que el Rukun Negara, en este caso por por Malasia. Panchasila es de Indonesia, Rukun Negara es de Malasia. Y después veremos un poco de Malasia Madani. Acá lo que se puede notar es el emblema Garuda Panchasila, que es justamente la base fundamental de representación de la independencia de Indonesia. Garuda era un ave mitológico que hacía las veces de montura del avatar Vishnu en todo lo que tiene que ver con la religión budista. ¿Por qué lo toman así? Porque para el 900 antes de Cristo hubo un rey llamado Arlanga que liberó su pueblo, pasó penurias, entonces lo representaban como si fuera el avatar de Vishnu. Vishnu es importante saberlo, ¿por qué? Porque es supuestamente el que media y el que contiene, es el sostenedor del universo, del planeta. Eso es lo que consideran en la religión budista. Entonces media entre el creador y el destructor. Entonces mantiene eso. Eso es importante decirlo porque después se va a ver el rol de Prabowo, el presidente actual de Indonesia, y en la declaración que hizo en el San Petersburgo International Economic Forum. En este caso tiene representado 17 pares de alas por el día de la fecha de representación del Día de la Independencia, 45 pares de plumas en el cuello, 19 en la base, entonces representa el 1945. En el escudo tienen justamente lo que significa Panchasila, que son los 5 principios que tienen, que los vamos a ver a continuación. Y después tiene el lema, que es unidad en la diversidad. Es un país multiétnico y multireligioso. Entonces necesita, para preservarse y autopreservarse, justamente esa unidad. Garuda después fue cambiado para que no tenga tanta vinculación con una mitología budista, en este caso, por el águila nacional de Indonesia en 1950. Ahora sí pasamos al análisis de Panchasila. Como les había mencionado, son los 5 principios y normas. Del sánscrito viene justamente Pancha 5 y Sila principios.
es unidad en la diversidad. Sukarno tuvo esa idea del presidente de Indonesia, el primer presidente, en su discurso de 1945, cuando todavía no estaba la independencia hecha de por sí del Imperio Británico, justamente llevar a cabo cómo se puede unir a la población, cómo se puede unir y gestar un país en democracia, diverso en etnias, religiosos y culturas y lenguas. En la próxima filmina, yo tuve la oportunidad de hacer determinadas entrevistas para este caso de estudio. Uno de ellos fue el padre Franciscus, que es una persona de la diáspora de Indonesia, que está acá hace prácticamente en Latinoamérica 25 años y acá más o menos 10. Y a la doctora Heidi Sulaiman, que es la esposa del embajador de Indonesia. Los que me pasaron estos, como 5 principios o normas. La ideología fundamental del Estado de Indonesia y, justamente como habíamos mencionado, la unidad en la diversidad. Si pasamos a la otra, ahí justamente están los 5 principios. Voy a leer solamente los títulos, después esto lo van a tener ustedes. Uno es la creencia en el Dios Supremo, humanidad justa y civilizada, unidad de Indonesia, democracia guiada por la sabiduría en la deliberación y la representación, justicia social para todo el pueblo de Indonesia. En la próxima, ¿qué tenemos? La fundamentación por la cual es necesario esto que me comentó el padre Franciscus. Sirve como base del sistema legal y político de Indonesia y une a las diferentes comunidades del país bajo una visión común. Se enseña en todas las escuelas y es parte de la formación cívica nacional. Protege, él dijo, la tolerancia religiosa, el pluralismo y la paz social, mayoritariamente. La población tiene como fe el Islam. Eso es importante saberlo. Tanto ambos países, Malasia como Indonesia, la mayoría de la población profesa esa religión. Sí, en la próxima se ven los 2 lemas que tienen. Uno es la unión hace la fuerza y el otro es unidad en la diversidad. Ahí se muestra también la gran diferencia que tienen entre los estados monárquicos para Malasia y estados que son provincias, 38 provincias en Indonesia. Tiene 3 territorios especiales Malasia y tiene 2 Indonesia. Malasia es una monarquía federal parlamentaria electiva, mientras que la de Indonesia es justamente una democracia y una república presidencial unitaria. Lo importante acá también es, justamente como les había comenzado recién, en 1965, después de una larga guerra, puede formarse como una nación como la que nos conocemos ahora, Malasia. En la próxima tenemos justamente, Mati, la próxima tenemos Rukun Negara, que es justamente los pilares o reglas de la nación. Para que ustedes se den cuenta, fíjense en los años, varían un poco. Esto se logra en 1970, después de haber firmado ya el ASEAN, de ser miembro asociado del ASEAN. Entonces, para la unificación y evitar revueltas internas y manifestaciones, crearon estos pilares. Son 6 en ese momento. Creencia en Dios, en un ser supremo, lealtad, justicia, ciudadanía o civilidad, integridad en la nación, bienestar y cánones de la decencia. En la próxima vemos la relación bilateral. En la relación bilateral, después de la conformación del ASEAN y de la confrontación que tuvieron, estos 2 países a lo largo de esta trayectoria, a lo largo de este tiempo, lograron ubicarse como motores y centros de lo que es el ASEAN, de cómo manejarse en una zona en donde tenés el estrecho de Malaca, en donde pasa entre el 40 y 60% de la producción mundial, con una interconectividad impresionante que los hace muy factibles a inestabilidades. Y de haber alguna inestabilidad ahí puede provocar
mucha inestabilidad a nivel mundial. Entonces, a partir de las rapideces de las guerras, lograron en abril de este año tener un mutuo reconocimiento de las certificaciones halal. ¿Qué son las certificaciones halal? Las certificaciones halal lo que hacen es decir que algo está apto, ya sea para consumo, para vestirse, para ser utilizado como bien de uso. Es lo que profesan tanto Malasia como Indonesia en términos de mayoría de la población. No quiere decir que no se respeten otras identidades, tanto culturales como religiosas, pero sí tienen esto como importante como para hacer negocios o como para proponer una vinculación, ya sea cultural, de convenios, programático a futuro. Es una sociedad hiperjoven. Tiene un 63% de población activa. Y también en la región ASEAN no tienen esa inconveniencia. Fíjense que, por ejemplo, para el 2030 o el 2045, recién Indonesia va a tener un 15 o 20% de personas mayores de 65 años, mientras que la población adulta de Malasia recién va a ser de un 14, para el 2044 está proyectado. Es decir, que tiene una potencia y una capacidad impresionante. Y a diferencia, para que vean, de la política de cabellos plateados con la política de generación plateada, que la tienen tanto Indonesia como Malasia, que es darles y proveerles de nutrientes nuevos y beneficiosos a través del consumo de carne bovina. Por eso nosotros en este momento tenemos una posibilidad grande de vincular, y esto es también derivado de un estudio mío de Derecho Alimentario y Agronegocios, que lo he utilizado como base para este ejercicio, para ahondar más y tener buenas prácticas comerciales, el saber de esto. En políticas públicas solamente voy a mencionar Malasia Madani, que es justamente un desprendimiento del Rukun Negara que les había mencionado, que son unos principios mismos que se habían reflejado antes, pero con la variedad de que son menos. Y el Budi Madani que se desprende de esto. Esto es más que nada civilidad. Y son las políticas públicas también con apoyo académico investigativo, que esto lo tiene Indonesia. Y después vamos a ver el GMF. En Malasia Madani, la próxima es. Acá en esto es el programa que tienen Popular Cívico que comenzó en el 2023. Son 6 pilares que se mantienen, que es sostenibilidad en el desarrollo, la prosperidad, la creatividad, el honor, la confianza y la cortesía. Y la cortesía entendida como cuidado, no es como ser cortés, es hospitalidad. Cuando pregunté a alguien de la embajada, justamente uno de los secretarios, dijo esto es una política de Estado, no solamente política interna, en todas las partes, en todos los sectores institucionales, es de respeto, es de cortesía, es qué necesita otra persona para que pueda tener una mejor vida, respetando la otredad, y también a nivel externo, a nivel exterior como política. En la próxima notamos también que tienen desprendimientos, como por ejemplo Economy Madani, que sería la economía civil. Es empoderar a la gente y es una plataforma que tienen para restaurar el estatus y la dignidad del país mediante la reestructuración de la economía de Malasia hacia una Malasia para economía líder en la región en el sudeste asiático. Se basan mucho en esto, en la paz, la humanidad, la justicia y la igualdad en los asuntos internacionales también. La política de energía que tienen es DTN, Dasar Tenaga Negara, que es un acuerdo con lineamientos del 2022 al 2040. Es posicionar al sector energético como el impulsor clave de la sostenibilidad socioeconómica. Para lograr la prosperidad compartida, fíjense este término, es lo mismo que utiliza como chair en este caso del ASEAN, Malasia, justamente de un programa para el 2045, para lograr eso, la prosperidad compartida. Ese es el lema que tiene ahora Malasia.
Entonces se ven replicados estas, tantas políticas internas como externas, en tándem de ambos países, a pesar de haber tenido una confrontación de más de 7 años, sangrienta, lograron este cambio de revertir. En este caso, en políticas públicas, como les había mencionado, Malasia Madani está basada en el Rukun Negara. Ahí tienen, de vuelta, en la política nacional de energía, y el Budi Madani, que es justamente una política de subsidios al combustible y al transporte de alimentos para reducir el impacto y el costo de las familias. Y Indonesia, lo que les quiero mencionar es que tanto en Indonesia también como en Malasia tienen prácticas de políticas públicas basadas en evidencia. Siempre tiene que estar en conjunto con la actividad académica, es decir, que tienen como prioridad la vinculación del trabajo universitario, empresarial, con las políticas públicas. En la tercera, ahí vamos a ver lo del tema de las políticas públicas, como el Golfo, el Global Maritime Falcon, o Eje Marítimo Mundial de Indonesia. Porque les comento que es eje o punto de apoyo, dicen otros en una traducción acá. Yo utilizo el eje, porque el eje es como si fuera un puente que te da una estabilidad, más que el punto de apoyo, en este sentido, y que me remite a Garuda Panchasila. Es lo que sostiene al mundo. Esa es la idea que está de fondo de las políticas públicas y del exterior, y la política exterior, ya sea de Jokowi, el presidente anterior de Indonesia, como de Prabowo, el actual. En este caso vemos justamente como es el nombre, Poros Maritim Dunia, en Indonesia, y justamente la traducción es eje, no es punto de apoyo. La declaración la hizo Tuanja en 1957, que fue el primer ministro de Sukarno, quien llevó adelante todos estos cambios en Indonesia y que propuso el Panchasila con su grupo de asesores. En esto que se establecía que tanto el mar de Indonesia, incluidos los mares interiores y circundantes, como la parte territorial, expresamente dicho, lo declara como parte primordial y básica de su territorio. Entonces ahí se ve que 2/3 del país, del territorio de Indonesia, es mar. Entonces todo lo circundante y toda la parte de Malasia y del estrecho de Malaca están completa y absolutamente vinculados. Y es justo la vinculación de Oceanía con el sudeste asiático. Y tanto de vinculación del este y del oeste y del norte y del sur, como lo dijo Prabowo hace menos de una semana. Y ahí les muestro cómo recién en 57 fue la mención. En el 82 y en el 94 se trató en Naciones Unidas, las convenciones del derecho del mar, es decir, que se va horadando, van tratando, van mejorando, es aliciente. En la próxima, la que vemos justamente del eje marítimo indonesio, tenemos justamente que Widodo retoma lo de 1957 para convertir en el país en el punto de apoyo marítimo global, una fuerza entre los océanos Índico y Pacífico, integrado por elementos de política interior y exterior, como la primera gran estrategia viable de Indonesia en décadas. Prabowo era ministro de Defensa y actual presidente, es decir, que está vinculado en ese sentido en ese entonces. Lo que dice la doctora Altieri, la que también entrevisté, que la vasta extensión azul que rodea a Indonesia no es solo una característica geográfica, es un activo estratégico y una fuente de oportunidades. Al navegar por su futuro marítimo, con un enfoque centrado, Indonesia puede realmente reclamar el lugar que le corresponde como líder en los océanos del mundo y no solamente como un pivote, sino como un jugador estratégico. Acá solamente voy a hacer mención a políticas exteriores. Como les dije, voy haciendo un tándem, un poco de Indonesia, un poco de Malasia. En este caso, ¿cómo se vincula Malasia a su diáspora? A través de una aplicación y una plataforma que se llama My Heart. Después voy a mencionar brevemente organismos multilaterales y asociaciones en los cuales Indonesia está inmerso, para que vean en la cantidad impresionante que tienen y algunos convenios y programas. En la plataforma, como les dije, de My Heart,
El gobierno de Malasia reconoce el inmenso valor que aportan los malayos en el extranjero y pretende ampliar el potencial de nuestra diáspora para con el país, es decir, vincular con empresas, académicos y todos. En la próxima, ustedes lo que ven es esta investigación, porque tienen conexión con todos y tienen rastreo de todos los casos y de cómo se pueden ir llevando los planes, los programas y la facilitación comunicacional de profesionales a profesionales, empresas y de investigaciones en tiempo real. Y los ven cuáles están activos e inactivos y por región. No solamente conectan a gente de la diáspora con Malasia en sí, sino entre diásporas en distintas partes del planeta. En la siguiente ven los organismos multilaterales, asociaciones y grupos y foros de Indonesia, que acá resalto solamente algunos. ¿Por qué? Porque Indonesia no solamente se maneja como un actor regional, sino se maneja en los supuestamente dos lados. Está en el G7, está en el Foro de San Petersburgo, está en ASEAN, está en MICTA. En MICTA saca la parte cultural, que es la unión de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Y fíjense los puntos en los cuales están y los enclaves en donde están esos países. En la OSI, que es la Organización para la Cooperación Islámica, que desde 1969 tiene sede en Arabia Saudita, con la cual tiene una excelente relación, y es la lucha contra el imperialismo, el neocolonialismo y por la emancipación de Palestina. Tiene también, es miembro pleno de los BRICS Plus, también pertenece a la OCDE como socio clave desde el 2007 y en especial voy a hacer una aclaración con el IOMED. El IOMED es un organismo internacional de mediación recién creado en mayo que tiene sede en Hong Kong. Este organismo lo que quiere hacer es destrabar el inconveniente del veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es sumamente importante, tiene 11 capítulos su Carta Magna y tiene 68 artículos. Son muy parecidos a lo que es de reflejo de la ASEAN, reflejo de la Carta de las Naciones Unidas, y lo que se nota es querer mediar, querer llevar a soluciones sin que tengan el inconveniente del veto, como les había comentado. También es importante que esté en Hong Kong, porque en Hong Kong se abrió el primer mercado de productos halal, es muy grande de por sí, a fines de mayo, justamente cuando se firmó. Hubieron más de 80 países y asociaciones, y de los cuales solamente firmaron 39, entre ellos Indonesia. Acá vemos Indonesia como diplomacia académica, convenios y programas. Menciono solamente 3. Uno que es el programa Base Indonesia, que se basa en lo que hace Sejong de Corea, y también el Yunus Emre, el Instituto de Turquía. Manejan exactamente lo mismo, es una enseñanza del idioma y de cultura a nivel internacional, profesores nativos, y que tiene su base en la relación que tienen los países en el MICTA. Con la Facultad de Medicina, sumamente importante, desde el 2024 hacen una experiencia de musicoterapia para profesionales de la salud, médicos, que lo que realizan justamente es bajar el estrés que tanto les hubiera venido tan bien en la época de pandemia. Nunca es tarde, para la próxima puede ser. Y la otra es de la Universidad de la UNDAB, con la Universidad de Java Timur por la zona, justamente es el convenio con la parte de ambiente y turismo. Acá la otra imagen, ahí ven una sesión para los profesionales de la salud. En la próxima ven los casos de My Embassy, que es justamente como se llama la Embajada de Malasia en Argentina, que tiene programas de becas, tiene el modelo de reunión del ASEAN, es decir, que para chicos que realizan relaciones internacionales pueden ponerse en la piel de esos primeros ministros, secretarios, ministros de economía que se reúnen y entablar y ponerse de acuerdo sobre determinados temas.
Tienen visitas guiadas de escuelas. La foto que tienen al costado son las huellas digitales de un grupo de escuelas que lo tienen en la embajada. Es maravilloso ver justamente cada detalle, porque son las palmas de las manos de los chicos argentinos en unión con Malasia. En la próxima ven el tema de las becas de Malasia, después un programa de comida que se llama John Masak, Cocinemos, en Malasia. Es un programa que se lleva a cabo también junto a Buenos Aires Gastronómico. ¿Para qué? Para acercar la cultura gastronómica en Malasia, para conocer, para también tener nuevos sabores y cómo vincular nuestros productos para con ellos. En las políticas exteriores solamente voy a mencionar el discurso de Prabowo. Fíjense que comienza diciendo, en San Petersburgo, el lugar donde Eurasia se une. No participé del G7, sino del SPIEF. Solo la prioridad y compromiso adquirido previamente es que concurrió, es decir, que concurrió al SPIEF y no al G7. Esa es la única razón. Es decir, en ese sentido ecuménico, si no hubiese ido. Y en el discurso, en la próxima, dice que los vastos recursos económicos otorgados por Dios Todopoderoso deben ser administrados con sabiduría. De lo contrario, pueden convertirse en una maldición para nuestro pueblo. Así arranca el discurso. Podría convertirse, mediante una diplomacia silenciosa y un compromiso estratégico, en una fuerza estabilizadora en un mundo dividido. Ese es el papel que quiere llevar de Indonesia. Es decir, fíjense, va de vuelta con Garuda Pancasila, es decir, es el eje, el sostenedor, es en el cable. Después, no aísla Indonesia, sino que se involucra. Solo con amistad y colaboración podemos lograr la prosperidad. Indonesia es amiga de muchos, pero no está sujeta a nadie. Es decir, de vuelta, en no alineamiento activo, va de vuelta con todas las declaraciones, con el proceso de la ASEAN y llegando a esto en estos días. Y así sucesivamente. Vamos a la próxima y vamos a ver directamente la última en donde dice Prabowo, el discurso en SPIEF. Menciono lo de Yahya Omed. A Prabowo, él dijo que la prensa occidental lo tildaba durante estas semanas como si fuera un vendedor de parcelas de cementerio, por no alinearse. La prensa occidental. Esto fue textual lo que dijo Prabowo al tener una pregunta sobre el no alineamiento activo, de que cada vez se está volviendo cada vez más angosto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si bien vos tenés las reuniones de enviados de Estados Unidos, la primera en Ginebra junto con China para ver las tarifas arancelarias, después una segunda en Londres, en donde se ponen de acuerdo, y después a los 2 o 3 días, los voceros de parte de China dicen que hay una completa alineación militar con Estados Unidos y se reanudan las ventas de tierras raras, pedirle a Prabowo que se defina parece un poco raro. Entonces, lo que se vuelve de síntesis esto es cómo resurge la venganza de la geografía, cómo la geografía vuelve a tener un poco de perseverancia, de estar ahí, y cómo es necesario tener un pulso firme, paso de la misma forma y mantenerse en su eje. Para mencionar solamente lo de las zonas de copropiedad, más que el Lebensraum, el espacio vital, es la zona de juxtaposición que se están dando tanto entre Estados Unidos como en la República Popular China en este momento para acomodarse en la disputa hegemónica. Entonces, como resumen, para finalizar, hemos visto tanto de Indonesia como Malasia y su paso hasta el ASEAN y cómo es su relación actual. Mencioné Pancasila, Malasia Madani, basada en el Rukun Negara y este punto de apoyo marítimo. El discurso de Prabowo, que tiene un gran peso, y la visión que tienen de ASEAN de visión comunitaria de resiliencia, de innovación, de dinamismo
y centrada en las personas. Ese es el estilo del ASEAN y de la planificación para 2045. Y ahí les dejo un par de conclusiones más que después los pueden ir viendo, que es lo mismo de antes. Sí, decir que la unión que generan estas naciones, a pesar de sus diferencias, es lo que dijo el embajador de Malasia, Nur Zarif, que se crece con el otro, regionalmente. Parece que hubiese dicho antes, lo dijo antes de, ¿cómo se llama? El Eternauta saliera, aviso. Pero lo dijo exactamente así. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen mis datos. Cualquier cosa me pueden contactar. Terima Kasi. Perfecto. Ahí creo que bueno, dejé de compartir. Bueno, muchas gracias, Solange, muy claro también. Bueno, finalizamos con los expositores. No sé si, bueno, si hubo algunas preguntas en el proceso. Si no, bueno, damos inicio a la etapa en la cual, bueno, hacemos una serie de intercambios, preguntas. Ya tenemos una de Virginia que va dirigida, entiendo, a Gonzalo. Bueno, que menciona que, bueno, si podrías dar un pantallazo a la situación actual de Pakistán-India. Dale, sí, no hay problema. La cuestión, bueno, India y Pakistán tienen muchas aristas para analizar. Desde un punto de vista más marítimo, así, desde ese punto podemos ver que realmente la supremacía, realmente que es por la cual la India actualmente está haciendo un destino más financiero, más económico y de proyección hacia el mar, tiene que ver que no le preocupa tanto Pakistán y China, por ejemplo, con sus fronteras. La cuestión con Pakistán se debe a una tranquilidad que tiene India de que puede controlarlo relativamente sacando la parte nuclear, por supuesto que eso es difícil para cualquier nación, cualquier potencia, pero la cuestión marítima le da una superioridad a la India sobre Pakistán, principalmente por un lado, por lo que tiene que ver sobre los puertos de Pakistán. Pakistán solamente cuenta con un puerto de aguas profundas, o sea que pueden llegar buques mercantes, que donde puede desarrollar su economía desde el exterior, que es el puerto de Karachi. Solamente ahí tiene eso. Y simplemente el puerto de Karachi está a 200 kilómetros de la frontera de la India y a 800 de Mumbai, que Mumbai es donde está el comando naval occidental de India, que era la flota más importante en este caso. Esto lleva a una superioridad, por ejemplo, en el caso que fue durante el conflicto, India se posicionó casi en la frontera con Pakistán, con su flota, y tranquilamente los misiles que dispone justamente la India, ni siquiera por ejemplo, el más potente y el que generalmente usa porque es producción nacional, que es el BrahMos, tiene un alcance de 500 kilómetros. Entonces, de esa forma, puede disparar tranquilamente la India sin verse afectado por los sistemas antimisiles de Pakistán, que son los mismos de Rusia exactamente, porque tienen poco de China y los que son de China están principalmente en el norte de Pakistán. Por ese lado, se ve esa debilidad que tiene Pakistán, sumado a esto que otra ventaja que tiene India sobre Pakistán es la cuestión de las aguas dulces. Durante el conflicto se vio esta cuestión de cerrar justamente lo que serían las aguas. India justamente tiene el control de 3 ríos importantes dentro de Pakistán, por lo tanto, sería un efecto devastador para la economía pakistaní. Más allá de esto, sigue siendo igual un rival realmente importante para Pakistán, porque Pakistán ha desarrollado una doctrina diferente a la India. Pakistán tiene en cuenta que los números que cuenta India son muchos y sería difícil de mantener, avanzar contra la India misma. Por eso mismo es que la doctrina militar pakistaní, que ha tenido sus modificaciones desde el 2018 con el último documento, ha priorizado que el ejército se mantenga en la frontera para cualquier intento de avanzada y priorizar en el desarrollo tanto tecnológico como financiero de los que son misiles de largo alcance, como también su aviación, perdón.
De esta forma hemos visto justamente en el conflicto que realmente Pakistán ha demostrado una gran desventaja frente a la India en lo que fue en los combates aéreos, principalmente a que Pakistán ha mantenido un solo productor de compra de aviones y misiles, que ha sido China. Al mantener prácticamente todo esto en un solo comprador, le ha dado esta ventaja, diferente a India. India sigue manteniendo esa desventaja, por lo menos en materia terrestre y aérea, que es tener maquinaria bélica de diferentes países. Vos cuando tenés maquinaria bélica de muchos países no es una ventaja, sino que es una desventaja. Porque no es, por ejemplo, cuando compras un celular, los repuestos que vos necesites para ese celular no van a ser los mismos para otro. Entonces seguramente te van a entrar en desuso si no quedan partes. Pasa lo mismo con los armamentos. Cuando los aviones franceses que no tenían munición de misiles a largo alcance debido a que tenían misiles de nacionalidad, en este caso, tenían nacionalidad propia. No, tenían mayor no tenían misiles que eran de fabricación francesa. Por lo tanto, el mayor número de aviones franceses que tenían no lo pudieron cargar con misiles aire-aire, por lo tanto, en combate aéreo quedaron defectuosos la Fuerza Aérea India, aunque tenían número. Por otro lado, podríamos destacar también una cuestión de lo que son las capacidades navales que tiene la India sobre Pakistán, que es el tema de armamento nuclear, ¿sí? Tenemos no solamente silos nucleares, también tiene bombarderos estratégicos y también misiles balísticos estratégicos, que es la triada nuclear. Esto le da una ventaja a India sobre Pakistán. Más allá de esto, como aclaraba, esto tiene que ver más en el contexto. Eh, Pakistán sigue siendo una amenaza para la India, no lo va a dejar de ser nunca, son rivales importantes, por eso mismo tienen doctrinas diferentes. Sin embargo, la proyección de India hacia el mar va a ser obligatoriamente necesaria, más allá de estas diferencias, claramente porque Pakistán no puede avanzar sobre territorio indio porque no tiene los números. Bueno, eso sería más o menos la situación de India-Pakistán hasta el momento. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahí no sé si, déjame ver, creo que no había ninguna otra pregunta anterior. Yo tenía una dirigida a Gustavo y a Cristina, que tenía que ver un poco con algo que mencionaron ya, que tenía que ver con la situación actual de Moldavia en relación a la guerra ruso-ucraniana. Y en particular, algo que mencionaron que es cómo de alguna forma el conflicto ha llegado de manera directa a, a Moldavia a partir de Transnistria. Y la pregunta es que, bueno, está relacionada al impacto que ha tenido, ha circulado recientemente, en las últimas semanas, que una noticia de que Rusia posiblemente movilice, a raíz del conflicto ucraniano, movilice más tropas para apostarlas en Transnistria, perdón. Yo, bueno, quería preguntarles sobre, bueno, cuáles son las reacciones esperadas que ustedes imaginan en Moldavia en relación a esto, si han tenido alguna noticia de esto o algún comentario que querían mencionar en relación a esto, porque fue muy reciente, habrá sido hace un par de semanas, y bueno, quería saber cuál es su opinión en relación a la perspectiva del gobierno en Moldavia sobre esto. Liz, si querés comento algo y vos después complementás. Antes, si me permitís, Matías, retomo una preguntita muy concreta que hubo en el chat sobre, no sé si era una pregunta o una afirmación respecto de que Transnistria es el único, vamos a decir así, estado o país comunista de Europa. Quizá fue una pregunta. Yo creo, no sé qué opina Cris, en realidad no lo veo así. Sí tiene Transnistria mucha simbología comunista. Es decir, nosotros, ¿cómo hacemos el abordaje? A través de lecturas bibliográficas y, por supuesto, también como que nos nutrimos de distintos audiovisuales que podemos consultar porque no tuvimos la oportunidad de viajar allá como lo han hecho muchos investigadores. Entonces, uno observa la bandera que tiene el martillo, la hoz y la estrella. Uno observa las estatuas, uno observa la arquitectura con construcciones típicas de la época soviética
y sí uno puede decir que hay reminiscencias soviéticas o la cierta vestimenta de la población rural que nos remite a la población rural soviética, pero no sé si decir que el actual presidente o el actual partido en el poder en Transnistria es comunista. Diría que no, son de una extracción más liberal conservadora. De hecho, tienen una potencia muy grande en Transnistria, los escasos y pocos conglomerados empresariales que hay ahí, y los pocos sectores económicos, vamos a decir, fuertes, como bueno, vinculado a ciertos sectores comerciales, la siderurgia, la producción de energía, que dependen mucho de los lazos con Rusia y del financiamiento con Rusia. Por eso en realidad no sé si la persona que hizo la pregunta está, si lo hizo como afirmación o como pregunta, yo lo tomo como pregunta y esa sería mi apreciación, digamos. No lo veo hoy como un país comunista, sí, con todas estas marcas territoriales, como decimos en la geografía, como su bandera, arquitectura, etcétera, que nos remiten a esa etapa. No sé, Cris, si querés decir. No, inclusive respecto a esto que vos decías, sí hay una alineación directa con Rusia, ¿sí? O sea, la mayoría de las personas que viven Transnistria, desde lo cultural, como vos lo decías, desde los actos, desde los bailes típicos o desde la alineación con el gobierno de Rusia, hay una alineación con esto, pero no estoy de acuerdo con lo que estabas explicando respecto a esta situación. Más bien hay presencia de oligarcas económicos, digamos, en este territorio. Y por otro lado, respecto a lo que Matías comentaba, cómo tomarían esta cuestión, bueno, en primer lugar, las tropas que están asentadas en Transnistria, que mencionó Gustavo hoy en la ponencia, en un determinado momento habían prometido el gobierno ruso sacarlas y nunca las sacó. Y esto tiene que ver con esta idea de tener un pie en el territorio más cercano, en esta zona gris que explicaba hoy Gustavo, que bueno, si se da esto que vos estabas mencionando, tiene la posibilidad o porque tiene ya asentamientos en este territorio. Por otro lado, de acuerdo a esto que decía Gustavo, también hemos consultado entrevistas a pobladores del lugar y los pobladores de Transnistria estaban de acuerdo con la invasión o la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, no así los moldavos, ¿sí? Y respecto a Moldavia o a ese futuro que también Gustavo planteó en su parte de su exposición de la incorporación a la Unión Europea, hay como una incertidumbre porque lo que, debido también a las escasas fuentes de trabajo que hay, se prevé que si Moldavia se incorpora a la Unión Europea va a sufrir como un desangramiento de los jóvenes, más de lo que ha sufrido ahora, sino que se van a querer ir, digamos, a Europa Occidental. Entonces ese es un grave problema que pueden llegar a enfrentar, ¿no? Algunos investigadores dicen que, bueno, que es un territorio que está como obligado a sufrir, en este caso, la batalla geopolítica. Fíjate que si lo que Matías dice se cumple, continúa siendo y perjudicado, y a su vez un laberinto de identidades, ¿no? Por todo esto que estuvimos explicando. ¿Mm? Sí, uno de los autores que consultamos, que ha escrito bastante sobre Moldavia, que es López Jiménez, él como que tomando autores o referencias occidentales, la visión de Occidente sobre Rusia es que Rusia juega con esta visión de crear una especie de Novorrusia, de expandirse territorialmente sobre lo que fue su periferia próxima, estratégica, cercana, como por ejemplo algunos sectores de Georgia, el caso de Osetia, ¿no? Transnistria, bueno, lo que está pasando en el Donbass en Ucrania. Entonces, desde el punto de vista discursivo y de la narrativa occidental, hay un intento expansionista. Habría que ver, en algún momento incluso en la primera fase de la guerra que se desató en 2022 entre Rusia y Ucrania, se especulaba que el objetivo precisamente de Rusia era establecer un corredor entre toda la costa ucraniana del Mar Negro, llegando precisamente hasta Transnistria para tener continuidad territorial geográfica, lo cual eso le daría la puerta de entrada, digamos, hacia el occidente más europeo, ¿no? Pero bueno, es como que a mí no me gusta aventurar digamos, no tenemos la bola de cristal y decir qué va a pasar, pero sí uno puede hacer determinadas lecturas o inferencias
bueno, de que el contexto internacional, con lo que explicaba recién Gonzalo de Pakistán, India, con lo que está sucediendo en Irán, Israel, lo que viene sucediendo hace varios años en Rusia y Ucrania, bueno, hay una situación muy inestable en todos estos sitios que nosotros de la geografía denominamos de encrucijada, encrucijadas regionales, encrucijadas geoestratégicas, que bueno, puede derivar en estos intentos de expandir la situación bélica hacia otros territorios, y sabemos que Transnistria es un, no sé si llamarle enclave territorial, pero sí es un fragmento territorial que responde a los intereses de Rusia, y bueno, es un conflicto latente, y podría, en esta dinámica bélica territorial que estamos viviendo en los últimos años, podría llegar a incorporarse, aunque bueno, sería estar a las puertas de la Unión Europea, ¿no? Porque está ahí nomás Rumania, que forma parte de la Unión Europea, de la OTAN, y bueno, hay intereses contrapuestos entre la visión del gobierno hoy de Moldavia, de Rumania y del resto de la Unión Europea respecto de Rusia, así que esa Sí, yo sería un lo que poco mi lectura. además, podríamos sumar esta idea de que es un país, bueno, escasamente poblado, con muy poca estructura económica. La mayoría es como dependiente, digamos, económicamente, tiene algunas producciones rurales, era muy, muy importante la producción de vino, por ejemplo, ¿sí? De vides, se decía que era una de las, era abastecedora de vino de Rusia, y sin embargo, desde la independencia Rusia dejó de comprarle y hizo embargos a la producción, primero de las vides y después de los vinos, y esto frenó un poco el avance en este dinamismo económico. Y por otra parte, bueno, pensar que esta debilidad económica también se ve marcada en la posición de defensa que tiene. Tiene un ejército muy, muy pequeño, no tiene tecnología, por lo tanto está como en una situación de debilidad. Y por otro lado, de las lecturas que hicimos, veíamos que Rumania tiene como un interés, digamos, bueno, Rumania apoyó a Ucrania en esta guerra sin hacerlo demasiado explícitamente, digamos, público, y además tiene como un interés, un sector de la población en Moldavia, por esto que decíamos hoy de la cuestión cultural, ¿no? Porque antes había sido parte de su territorio. Entonces, ahí es como que podríamos estar pensando en un escenario regional complejo, ¿sí? Si bien Rumania tampoco tiene demasiado poder, pero bueno, es parte de la Unión Europea, como decía recién Gustavo, entonces se pueden llegar a dar otras dinámicas. Pero bueno, en el futuro no, por ahí no nos gusta hablar de las perspectivas de futuro, sino de analizar lo que podemos encontrar en el territorio en la actualidad. Por otra parte, también como para sumar alguna cuestión, dentro de Europa dijimos que bueno, se destacaba por su pobreza o por estos datos que eran muy inferiores, es como uno de los países menos visitados de toda Europa, ¿no? Sabemos que muchos de los países europeos son turísticamente atractivos, y este es el país que menos atractivo turístico tiene y que menos visita tiene. De hecho tiene muy pocos hoteles registrados o casas de alquiler registradas para visitantes. Así que, bueno, tenía unas ciertas particularidades, por eso nos interesó estudiarlo en profundidad, ¿sí? No sé Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina, y muchas gracias, Gustavo. Sí, creo que algo de lo que mencionaron ustedes tiene que ver con, en realidad, que también lo mencionó Solange, tiene que ver un poco con la vuelta de la geografía a las relaciones internacionales, y la vuelta también un poco de la geopolítica. Si hay un factor común que se puede extraer de todas las presentaciones de la mesa, y un poco en realidad de las jornadas, es la importancia que están adquiriendo en el siglo XXI la territorialidad, la geografía, y también asociado a esto las potencias medias y los conflictos regionales. En este sentido, bueno, creo que es un elemento, o mejor dicho, es un vector de análisis realmente importante. Desde el Departamento de Eurasia y el Instituto de Relaciones Internacionales hay una perspectiva de estudiar Eurasia de una mirada geopolítica y anclada en la geografía y en el análisis que comprenda la intersección entre las dinámicas regionales y el plano sistémico. Entonces, realmente los análisis que han dado todos los expositores un poco que hablan de esto, de la vuelta de la geografía, de la importancia de la territorialidad,
y también asociado a esto de la geopolítica. Y una cuestión que también se deja entrever, creo, o es la impresión que me dio a mí al menos en las exposiciones, es que, bueno, un poco todo esto está atravesado de forma paralela por la cuestión sistémica, ¿no? En este sentido, bueno, creo que la dinámica, o mejor dicho, el factor común que ha habido en todas las exposiciones ha sido ese. La verdad que los felicito a todos, han sido excelentes exposiciones, muy claras. Ahí, bueno, hubo un pedido de Gonzalo para Solange por el tema del PowerPoint. La verdad que ha sido excelente las presentaciones todas. Así que bueno, no me queda más que agradecerles a los expositores. No sé si hay alguna otra pregunta, perdón. Perdón, no había preguntado eso antes. Sí, Si hay yo alguna... a lo que vos dijiste, por ahí Matías me gustaría agregar esta mirada que por ahí tenemos nosotros también desde la docencia, quizá esta humanización de estos conflictos, ¿no? Porque esto que vos dijiste, los cambios sistémicos, los conflictos regionales, siempre hay una repercusión en los ciudadanos comunes y de a pie, que somos nosotros, digamos, aquí, y que no tienen posibilidades de decidir, ¿no? Entonces, pensando en este territorio que nosotros analizamos o en todo lo otro que se presentó, en que estas pujas geopolíticas avanzan, recrudecen, de congelados los conflictos pasan a estar calientes y los principales perjudicados son los ciudadanos. Entonces, por eso nuestro interés en poner en debate estas cuestiones, en la formación y bueno, y acá estos espacios de discusión que son sumamente interesantes. Bien. Sin duda, muchas gracias, Cristina. Sí, de hecho, una de las cuestiones también que se había mencionado en las mesas es que perdón, de las exposiciones ha sido la que el mundo actual se ha vuelto mucho más inestable. Y bueno, esto viene a cuento de esto que vos mencionás, de esta inestabilidad es los que primero repercute es en los ciudadanos de los países afectados, lamentablemente. Pero bueno, nuestra tarea como desde la universidad, desde el plano científico, académico, es tratar de analizar y poder comprender algunas cuestiones para poder potencialmente brindar a veces algunas propuestas de solución, ¿no? Bien. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces, bueno, nuevamente agradecerles, agradecer también al comité, obviamente a los participantes, al comité organizador y al Instituto de Relaciones Internacionales por este espacio. Esta es la primera de las jornadas, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero vamos a hacer lo posible para que en las próximas, las segundas jornadas, estos problemas estén solventados. Así que bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y cierro la grabación y la mesa. Dale, gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego.